Queridos amigos, qué gusto saludarles. Es para mí un privilegio desde la oficina de los servicios editoriales de Gema Editores tener este tiempo con ustedes. Un cordial saludo para cada uno. Aprovecho a agradecerles el tiempo que nos conceden al seguirnos en nuestros diversos medios de comunicación, redes sociales y por supuesto en nuestras librerías cuando ustedes adquieran nuestros materiales y los leen. En esta oportunidad tengo el privilegio de hablarles de un tema muy especial y es el contenido de la guía de estudio de la Biblia del siguiente trimestre, que es el segundo para 2025, abril, mayo y junio. Noten por favor que no lo llamé la lección de escuela sabática, aunque varios así la conocen. En realidad es una guía de estudio de la Biblia. Lo que nos interesa es ofrecer a la iglesia un material mediante el cual estudiemos la palabra de Dios. Y dentro de los diversos productos relacionados con la guía de estudio de la Biblia, quiero presentarles tres. Tenemos aquí la lección para adultos en la edición Maestros. Tiene la lección, tiene el contenido para todos los días, pero añade un segmento con instrucciones y conceptos adicionales para quienes van a enseñar la lección en sus diversas clases o grupos pequeños. El segundo material es las notas de Elena G. de White. Se ha hecho una extracción de todas aquellas declaraciones pertinentes de parte de Elena G. de White concernientes al tema de la lección. Y esto es un complemento fabuloso para quien quiere excavar un poco más. Pero hay todavía otro material que es nosotros le llamamos el 3 en 1. Y es el 3 en 1 porque tiene la lección, tiene el complemento para los maestros y tiene el libro auxiliar, o como algunos lo llaman, el comentario de la lección por la propia pluma del autor. En esta ocasión, queridos amigos, el autor es el pastor Shawn Boonstra. Él es un canadiense, es un pastor de la iglesia que en estos últimos años ha sido el director y orador de La Voz de la Profecía, que es un programa religioso que se transmite por radio y por televisión. Él ya ha tenido la experiencia de colaborar en los medios como evangelista de la televisión, porque antes de eso, 7 años antes, él fue uno de los oradores de Escrito Está, que es otro de los programas que la iglesia tiene para hacer evangelismo en público. Ya habrán podido notar que el pastor Boonstra es un evangelista. Y dentro de su experiencia como evangelista, uno de los énfasis que él hace es cómo la profecía bíblica apela a la mentalidad secular para ayudarles a conocer a Dios y entregarle el corazón al Señor. Si ustedes buscan las diversas predicaciones y mensajes en las plataformas que hay con el pastor Boonstra, van a notar que su hincapié, su énfasis es la profecía bíblica. Pero en esta ocasión, en este segundo trimestre, hay un giro muy interesante del que quiero hablarles. La lección se titula Alusiones, Imágenes y Símbolos. Y el subtítulo es ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? El pastor Boonstra hace énfasis en el hecho de que el estudio de la profecía es más que identificar personajes, lugares o eventos proféticos. Ciertamente eso es importante, eso tiene su lugar, pero hay algo más fundamental. Y es entender la profecía desde el punto de vista de sus principios de interpretación. Y de eso trata esta lección. Dentro de los varios principios hay uno que prepondera. Y es el principio que establece que lo que en el Antiguo Testamento es historia,
en el Nuevo Testamento es profecía. Permítanme repetir eso porque es importante. Lo que en el Antiguo Testamento es historia, en el Nuevo Testamento es profecía. Varias de las cosas que la Biblia en el Antiguo Testamento narra como episodios, como historia, tienen significado profético cuando los miramos en el Nuevo Testamento. Dada la intertextualidad de los diversos pasajes bíblicos, los vemos en el Antiguo Testamento como historia, pero en el Nuevo tienen un carácter profético que apunta hacia un futuro revelado por Dios. En otras palabras, es como el principio de tipos y antitipos. ¿De qué manera determinado personaje, determinado episodio es un tipo de lo que va a venir cuando llegue el momento en que la profecía indique el cumplimiento del plan de Dios? Lo que hace entonces el pastor Boonstra es repasar de las diversas porciones de la Biblia, las partes históricas, las partes poéticas y por supuesto las partes proféticas. ¿Cuáles de esos personajes tienen esa alusión profética y establecen un fundamento para el entendimiento de lo que Dios ha anticipado para el fin del tiempo? Miren que yo tengo años estudiando en la escuela sabática y nunca había visto un enfoque así. Es muy interesante. Así que yo quiero invitarlos para que se den el tiempo de estudiar esta lección, no solo por la novedad de su enfoque, sino por la relevancia, cuán importante es que nosotros conozcamos y mejor aún dominemos los temas proféticos de la palabra de Dios. Será un gusto estudiar juntos. Un saludo cordial de su amigo Raúl Lozano.